¿Dónde estás? Hola, Mec. Estoy en Tandil, en pleno cierre de campaña de las internas radicales bonaerenses. O sea que todavía estás en Argentina, no te volviste a Europa. No, y si me quedo un rato más no creo que pueda volver. Pero en principio viajo el martes que viene de vuelta, antes de que se cierre todo. Bueno, o sea que vas a estar para las internas. Sí, vos sabés cómo es eso para los radicales. Que se pierdan el gobierno, pero que no se pierda la interna. Sí, la política es lo que sucede entre dos internas para las elecciones, es el lapso que hay entre dos internas para los radicales. Nos conocés bien, ¿no serás quinta columna vos? Bueno, el tema de hoy, memorias presidenciales, ¿no? Dale, vamos a eso, tenemos libros de moda. Uh-huh. ¿Qué fenómeno? Vos fijate que no era común en la política argentina. Digo, no sé si vos recordás algunas memorias expresidenciales. Perón no escribió sus memorias, Alfonsín no escribió sus memorias y inclusive por conversaciones con personas que querían escribir libros sobre Alfonsín y decían que era muy reticente a dar entrevistas en donde hablara de su vida, de su trayectoria, ¿no? De él personalmente. No es como en Estados Unidos, en donde es algo institucionalizado, que prácticamente que un expresidente lo primero que hace cuando deja el poder es escribir sus memorias. Exacto, y no es porque no escribieran, porque los dos ejemplos que mencionás, Juan Domingo Perón y Raúl Alfonsín, los dos escribieron libros y escribían columnas y eran tipos leídos, pero escribieron antes. Muy bien. Exactamente. Sí. Pero escribieron libros para llegar a la presidencia, para ordenar su pensamiento y para transmitirlo, no para registrar sus memorias. Y a ver si te parece esta idea. Tanto Cristina como Macri no escriben tanto para contar lo que hicieron, sino para justificarlo a la luz de lo que esperan volver a hacer. Totalmente, y vos fíjate que además es interesante porque a mí me da la sensación de que el otro día leí una cita, que no sé si será apócrifa, que Perón dicen que Perón decía: cuando me retire voy a escribir mis memorias, y como nunca me voy a retirar, nunca voy a escribir mis memorias. O sea, que estaba esta idea de que ellos eran políticos activos, que en ningún momento se vieron a sí mismos en un rol de revisar una carrera pasada. Ahora, también es cierto que ni Cristina ni Macri escriben estos libros contando una carrera ya terminada, ¿no? Sino como peldaños, o como, digamos, pasos en el camino al futuro, como una especie de relanzamiento de esas carreras. Así es. Pensé que ibas a decir, ni Cristina ni Macri escribieron estos libros, punto. Pero no. Bueno, pero vos sabés que yo tengo la sensación, no me cabe la menor duda de que no se han sentado como uno a tipear cada una de las palabras, pero me parece que son libros, primero, a mí me da la sensación, y es algo que hemos conversado en otras oportunidades, cerveza por medio, de que estos libros realmente uno escucha la voz de ellos. O sea, si vos lees el libro de Cristina, escuchás la voz de Cristina. Y si lees el libro de Macri, escuchás la voz de Macri. En ese sentido hay algo fuertemente autoral en esas memorias. No es el caso de las memorias de los expresidentes americanos, que están muy caseteadas, ¿no? O sea, en general, sinceramente, son un aburrimiento, porque no dicen nada más de la información oficial. Y segundo, son memorias muy sinceras. Mirá lo que voy a decir. A mí siempre me impactó, y como te decía, te lo he dicho en otras oportunidades, me impacta el grado en el cual a mí me da la sensación de que los políticos argentinos no mienten, que dicen que son bastante sinceros en dar cuenta de sus circunstancias, sus emociones, lo que sintieron, lo que pensaron, sus objetivos. No sé qué pensás vos con respecto a esto. Pienso exactamente lo mismo, y en inglés tienen una palabra para expresar lo que es cándidas. Son memorias cándidas, expresiones cándidas. Las cosas como las vivieron con una ingenuidad tal que les puede hacer daño. Y no creo que sean sinceros porque piensan que la sinceridad paga. Es porque están convencidos de sus ideas, están convencidos de lo que hicieron y están convencidos de que otro tuvo la culpa. Pero en todo caso son candorosos en ese sentido, están diciendo la verdad, su verdad. Y esto tiene una validez como documento histórico y tiene una validez también como documento político, porque significa que van a volver a ser
algo parecido, por lo menos es lo que dejan entender. Aunque también hay autocríticas, o mejor dicho, balances. Reconocimiento de errores o de las razones por las cuales fracasaron. Aunque ellos piensen que hicieron lo que era correcto, no les salió bien, como pensaban. ¿Por qué? Entonces en el futuro quizás tengan en cuenta esos contratiempos que no previeron en el primer tiempo. Sí, bueno, en el caso del libro de Macri, las páginas que he leído hasta ahora, confieso que no lo leí en su totalidad, llama la atención, a mí me llama la atención un par de cosas, ¿no? Primero, como decía, esta candidez. Otra cosa muy notable de nuestros expresidentes es hasta qué punto nos hablan de sus emociones, ¿no? Que a mí en un sentido me da un poco de cosa de decir, bueno, no sé, no me importan tanto tus emociones, sin ser como a mí personalmente, ¿no? Pero hay una cosa emocional muy fuerte. Y segundo, el libro de Macri me genera, cómo todo el tiempo él cuenta esta sensación de sufrimiento, de frustración, de no pasarla bien en la presidencia, que me parece que es algo bastante novedoso, verdaderamente, esta especie de... ¿A vos te parece que eso es sincero, digamos, o que es una construcción de un personaje? Creo que es sincero porque tuve la oportunidad de conversarlo algunas veces y lo que me sorprendió es que la política para Macri es psicología. Él cuando te hace un planteo, un análisis, lo que está haciendo es definiéndote la personalidad del rival y del socio. Y en función de eso él arma los escenarios. Y yo creo que Cristina, con más o menos profundidad psicológica, piensa parecido. En función de los individuos que tiene enfrente y que tiene al lado, piensa qué política se puede construir. Los dos tendrán su rumbo, su cosmovisión, sus ideas y sus valores. Pero todos los escenarios están planteados en función del perfil psicológico que ellos trazan, de ellos y de los demás. Entonces, entendiendo la psicología de ellos dos, entendés su política. Y no creo que ciencia política y psicología sean lo mismo. Pero creo que si nos olvidamos de los individuos, no entendemos el proceso histórico, que es, creo yo, lo que estás diciendo. Sí, bueno, a veces es un poco difícil leer esto desde el punto de vista de la ciencia política, porque un poco es al contrario de lo que nos entrenan a nosotros, ¿no? O sea, la formación de un politólogo o politóloga tiene que ver con despegarse un poco del psicologismo y pensar en términos de instituciones, pensar en términos de reglas, pensar en términos de actores, pensar en términos de relaciones de poder. Y después vos lees estos análisis y bueno, a mí personalmente me suenan reduccionistas, ¿no? O sea, fulano es bueno, fulano es malo, fulano me traicionó, Massa no, es poco confiable, pero evidentemente para los actores de la política se ve más la política en esos términos que en términos de los cuales los pensamos nosotros que la miramos desde afuera. Mira, eso que estás diciendo me provoca algo que creo que será provocativo para todos nuestros colegas. Nosotros creemos que ellos son reduccionistas, porque ven todo a partir de las personalidades. Y en el fondo termina siendo que los reduccionistas somos nosotros, porque ellos son los protagonistas. Nosotros los analizamos a ellos y los queremos analizar como creemos que son, institucionales, con visión a largo plazo. Ellos son seres humanos de carne y hueso, construyendo sus políticas personales y familiares y sus proyectos de país en función de cómo le fue la vida y cómo la vieron su experiencia política y militante. Así que las lecturas que más me marcaron en los últimos tiempos son últimos largos tiempos. Daniel Kahneman, Jonathan Haidt, son psicólogos sociales, psicólogos científicos, tipos que hacen experimentos y que te explican cómo funcionan los seres humanos en pequeños o en grandes grupos. Y yo aprendí mucho más en los últimos tiempos con ellos que tratando de entender a la política como un cuadrante de izquierda y derecha o de autoritarismo y liberalismo. No es que no importe, es que tenés que entender lo macro a partir de lo micro. Primero, esto suena muy antipolítico, ¿verdad? Pero no, yo estoy de acuerdo con eso. Es lo que ellos nos están diciendo, lo que los actores están gritando. También creo que eso, de alguna manera, y más en el caso de Macri, que es lo que tengo más fresco, creo que eso, a mí me parece que eso fue una limitación en un cierto sentido. O sea, me parece que Macri fue una persona talentosa, digamos, ¿no? Hay que ser talentoso en Argentina para llegar a ser presidente políticamente, pero hay ciertos momentos, a mí leyendo algunas cosas me parece que una limitación es que él, por lo menos cuando te cuenta las negociaciones, sinceramente parece no entender las reglas del toma y daca de las negociaciones de la política, ¿no? En este reduccionismo psicológico.
O sea, el hecho de que un sindicalista te va a negociar no porque sea bueno o malo o perverso, sino porque es el resultado de una acumulación de poder institucional y que se siente que está sentado en una mesa para defender o para generar ciertas cosas. Y que Massa si va a ir con vos si piensa que le conviene, o va a ir con otra persona, digamos, que va a cerrar con el que piense que le conviene, que no es, digamos, it's business, ¿no? No son necesariamente relaciones personales o morales, digamos, sino que la política tiene que ir todo el tiempo y que se da un toma y daca en el cual que él en un punto esas negociaciones las sentía como una traición o como un no reconocimiento de su autoridad o no reconocimiento de centralidad, que en realidad son negociaciones que suceden miles de veces en la política. Bueno, exactamente, y aquí estamos entrando nosotros en el problema de los economistas, nosotros politólogos. Los economistas creen haber entendido las leyes de la economía y se enojan con los actores cuando se comportan contra esas leyes, ignorándolas o malinterpretándolas. Y a nosotros nos está pasando lo mismo. Y resulta que los economistas hasta tienen un premio Nobel de un economista que se dio cuenta que nosotros, los seres humanos, nos comportamos mal, misbehaving. No respetamos las leyes económicas porque no las conocemos. Si el mundo estuviera poblado por economistas, las leyes de la economía se aplicarían. Si el mundo estuviera poblado por politólogos, ellos respetarían las leyes que nosotros creemos haber descubierto del comportamiento político. Pero no son politólogos y entonces no actúan como nosotros esperamos. Las leyes nuestras son correctas si las conoces. Como ellos no las conocen, nuestras leyes se tornan incorrectas. Los políticos nos desmienten cotidianamente y nosotros nos enojamos con la realidad, que sigue siendo la que ellos describen en sus libros y no nosotros en los nuestros, salvando las distancias y diciéndolo con ironía. Pero hay un contraste, un conflicto acá entre lo que vemos y creemos que es y lo que ellos piensan que es. Y ellos son los que actúan y modifican la realidad, más que nosotros. Sí. Bueno, igual eso yo no tengo a mí no me cabe la menor duda de que son roles diferentes, ¿no? Y así como me parece que la ciencia política tiene que ser cuidadosa en ese sentido, de no suponer que nosotros podríamos decirle a ellos mejores maneras de hacer política. No sé si se entiende lo que quiero decir. Lo que nosotros hacemos es estudiar ciertas regularidades, describir ciertos procesos, pero justamente no conocemos las reglas de la política. Las reglas de la política los saben los políticos y políticas, los que compiten, los que ganan elecciones, los que manejan y generan y ganan y pierden en estos procesos. Lo interesante es que a veces no es que las conocen las leyes, las hacen. Con su conducta están generando las leyes que nosotros estudiamos. Y recién decías, y me encanta, que nosotros estudiamos regularidades. Y quizás tengamos que dedicarnos en el futuro a estudiar irregularidades. Porque lo que vemos es que lo que transforma más la historia son las pequeñas discontinuidades o los gestos caprichosos, si querés, de tipos que escribieron un libro contándonos por qué hicieron lo que nunca pensamos que iban a hacer. Y estar preparados para lo que venga, que no va a ser probablemente lo que estamos esperando que ocurra. Quizás nos lo cuenten en el próximo libro. Eso es como diría Hannah Arendt, ¿no? O sea, lo nuevo surge de la política, no surge o Aristóteles también, no surge de la teoría. O sea, justamente me acuerdo perfectamente cuando Barack Obama se lanzó a la presidencia, que todo el mundo decía, no, es imposible, un senador, y que ese era el primer periodo de senador, es imposible que llegue a presidente sin experiencia ejecutiva. Bueno, ganó la presidencia, ¿no? Donald Trump, no, es imposible que alguien que nunca tuvo experiencia de gobierno, es imposible que alguien así, nunca sucedió en los 200 años que una persona con ese perfil gane la presidencia. Bueno, él ganó la presidencia, ¿no? El que tiene porque como decís, no conocen las reglas, no se les ocurre decir, no, esto es imposible. Nadie lo hizo antes, entonces es imposible. Nada sucedió hasta que sucede la primera vez. Exactamente. Nadie escribía, ningún presidente en Argentina escribía sus memorias hasta que de repente tenemos dos. Y son éxitos editoriales, así que seguramente habrá una tercera, una cuarta. Alberto tiene tiempo, debe estar pensando ya en escribir la próxima. Bueno, hablamos la semana que viene y suerte en las internas. No sé. Muchas gracias. Te cuento el resultado de los festejos. Dale.
Bueno, un beso Andrés, hasta luego. Un beso grande.